Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que crecieron con miedo al monstruo de la Laguna Verde los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre El monstruo de la Laguna Negra de Jack Arnold. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas de todo tipo. El día de hoy estamos concluyendo un ciclo muy interesante que fue parte de mi educación cinematográfica como espectador de cine, porque son películas que yo no había visto. Entonces, estas 5 películas que decidimos incluir dentro de nuestro ciclo de monstruos de la Universal, yo no las había visto, entonces las tuve que ver para prepararme para grabar estos 5 capítulos. Entonces, puedo decir que fue doblemente satisfactorio porque son películas curriculares que por fin descubrí. Voy a hacer un breve recuento. Iniciamos con bueno, hablamos de la película de Drácula del 1931 de Todd Browning en la 5ª temporada, en nuestro especial de Helltober, cuando hicimos el especial de vampiros. Pero este año, en esta 7ª temporada, comenzamos con Frankenstein, aprovechando la película de Guillermo del Toro, y empezamos con esta película, hablando a su vez de esta película de 1931 dirigida por James Whale. También aprovechamos por ahí para hablar sobre La novia de Frankenstein, otra película que yo no había visto, que fue una gratísima sorpresa, también dirigida por James Whale. También hablamos de, por supuesto, de La momia de 1932, El hombre invisible de 1933, y de ahí nos echamos un salto de 8 años a ver, no, perdón, El hombre invisible de 1933, sí, perdón, sí, nos echamos un salto de 8 años hasta 1941, cuando hablamos de El hombre lobo, esta clásica película de Lon Chaney, que fue justamente el episodio pasado. Y ahora, desde 1941, nos vamos a echar un salto de 13 años para hablar de la película que cierra este ciclo, que va a ser La criatura de la Laguna Negra, The Creature of the Black Lagoon. Esta película es un clásico. Sin embargo, hay algo que yo leí mientras estaba yo preparando este episodio, que me parece que es muy acertado y que creo que este salto de 13 años lo ilustra perfectamente. Que el hecho, esta película, aunque sí es un clásico, un monstruo clásico de la Universal, ya pertenece a otra era del cine de terror y ciencia ficción de Hollywood. Ya pertenece a la era que algunos le llaman atómica, porque había monstruos justamente atómicos, pero que también incluía monstruos como extraterrestres, por supuesto, criaturas eh, creadas justamente por la radiación, por la radioactividad. Entonces ya estamos hablando de que se quedaron atrás los monstruos clásicos, los monstruos inspirados por ejemplo, en mitos como La momia y en novelas clásicas como el hombre lobo, como Drácula. Perdón, el hombre lobo no, como Drácula, como La momia, y perdón, La momia fue mito. Estoy
Estoy aquí haciéndome pelotas, pero lo que quiero decir es que estamos en una era en la que ya no estamos hablando de terror gótico, para nada. Ya estamos totalmente, pues, en esta nueva época en la que Hollywood estaba buscando nuevos monstruos, en la que Hollywood estaba buscando nuevas criaturas con las cuales asustar al espectador. Y me parece muy interesante que se hayan ido millones de años al pasado para mostrarnos un monstruo que es justamente un sobreviviente de, pues, de la extinción de las miles de especies que se extinguieron hace millones de años en el planeta Tierra. Entonces, a mí me parece muy interesante porque la película comienza con un recuento de cómo se formó el planeta Tierra y cómo se formó la vida en el planeta Tierra. Se me hace muy interesante que literalmente abren con el Génesis de la Biblia y dice: en el comienzo había oscuridad y Dios dijo que sea, hágase la luz. De ahí nos explican el Big Bang, eso estuvo a mi parecer muy acertado, nos explican el Big Bang y nos explican todo el tiempo que se tomó la Tierra en enfriarse, el tiempo que se tomaron en formar los mares y el tiempo en el que tardó en aparecer vida dentro de estos mares. Entonces, el monstruo de la criatura negra me parece una película interesantísima porque ya estamos hablando de una búsqueda de no quedarse nada más con, pues sí, pues la momia inspirada en Tutankamón, la adaptación de Drácula, de Frankenstein, de la novela de H.G. Wells, El hombre invisible. No, aquí este es un monstruo original y me parece que es muy interesante que sea antropomórfico, porque obviamente estamos hablando de peliculandia, obviamente estamos hablando de una fantasía total, pero pues sí hay como, pues creo yo, una cuestión interesante de ciencia ficción marina en el que el monstruo es mitad anfibio o mitad pez, mitad así de esos que respiran con, disculpen mi ignorancia, pero de esos que tienen esas como aletas, o como para respirar, y al mismo tiempo tiene forma de humano. Y a mí me parece que está logradísimo, está pero impecablemente hecho el monstruo, el traje del monstruo, desde el diseño, pienso yo, con un lápiz y un papel, hasta el traje, literalmente el traje, que incluso le permite al stunt, al actor, al doble de acción, nadar. Es decir, tenemos tomas subacuáticas del monstruo nadando en la laguna, entonces, y en el mar. Entonces, a mí me parece que está logradísimo. Me parece que estamos en 1954, estamos ante un nuevo monstruo verdaderamente impactante, visualmente. La historia me pareció un poquito menor. Le comentaba yo a Paquito que, pues, yo siento que no hay personajes icónicos dentro de los que son humanos, y no son especialmente memorables. El protagonista es un científico, el líder de una expedición en el Amazonas, que encuentra un fósil enorme, un fósil que tiene millones de años. Entonces les dice a sus asistentes que se queden ahí, que va a pedir apoyo para una expedición más profunda. Y cuando él se va, la criatura mata. O sea, aparece una criatura que no es fósil, que es una criatura que está viva y que tiene millones de años, su especie,
y mata a los asistentes del doctor. Sin embargo, el doctor regresa en una nueva expedición con un alumno suyo, con otro que ya no recuerdo si es amigo, me parece que es amigo del alumno, del exalumno que reclutó este doctor, que los dos se parecen mucho, además visualmente se parecen mucho, y hay un triángulo amoroso con la novia de uno de ellos dos, y que me parece que el personaje de la novia, ese sí podría ser como el personaje humano icónico. Es el personaje se llama Kay Lawrence y está interpretado por Julia Adams, que se ve impresionante en su traje de baño y que incluso hasta la utilizan en el mismo póster, pero eso creo yo que es una de las imágenes que quedan en la memoria del espectador, pero la historia de cómo el monstruo primero lo atrapan, lo meten en una jaula, se escapa, empieza a matarlos porque los ve como una amenaza, porque intuye que van a regresar con más personas y pues se ve en la necesidad de matarlos en defensa para su propia supervivencia, pero al mismo tiempo se enamora, tipo King Kong, se enamora de la chica, de esta chica Kay, que además hay un triángulo, ya lo mencioné, un triángulo amoroso ahí entre su novio y el otro que se parecen mucho físicamente, y la criatura finalmente secuestra, por decirlo así, a Kay, la lleva a una cueva, y la película tiene un desenlace, como ya lo he venido mencionando a lo largo del ciclo, que me parece que ya estoy en el spoiler, pero pues es una película tan viejita que no creo que les importe que les esté spoileando el final, pero la criatura tiene un desenlace trágico. Y me parece que una vez más lo voy a mencionar, es un acierto, una muestra de coherencia dramática pues que los guionistas y los creadores de estas películas no se tienten el corazón para matar al monstruo al final, porque resulta trágico, porque estos monstruos no son malos, porque la criatura de Víctor Frankenstein no es mala, porque pues el hombre invisible, pues sí es una persona psicópata que se salió digamos, de los parámetros del bien, del bien y el mal, se pasó al lado oscuro, por así decirlo. Sin embargo, yo insisto que su muerte me parece trágica, y al igual que esta criatura de la Laguna Negra, que es violenta, que mata gente, pero que finalmente pues a final de cuentas pues es una víctima de las circunstancias, y yo no dejo de aplaudir estos finales trágicos que tienen estas películas de la Universal. Pero bueno, es momento de escuchar la opinión de Paquito Rodríguez. Le voy a ceder el micrófono. ¿Tú cómo viviste el monstruo de la criatura negra, Paquito? Hola Fernando, muchas gracias. Pues fíjate que te cuento. Primero me da muchísimo gusto estar aquí porque significa que logramos terminar un ciclo más de los que nos proponemos. A mí me llena de orgullo poner esas palomitas. Dijimos que íbamos a hacer los monstruos de la Universal y bueno, hay más monstruos de la Universal, pero esos son los importantes, los que todo el mundo conoce. Entonces llegar aquí es llegar nuevamente a un ciclo que tenemos cumplido. Tenemos el de Rocky, el de Star Wars, el de James Bond, que fue probablemente el más retador. Tenemos varias de Stephen King por ahí, entonces, bueno, pues este es un ciclo que se cumple. A ver si pronto reanudamos esos especiales de personalidades que teníamos. Pues bien, fíjate que esta película en particular tuve la oportunidad de verla por primera vez en un cassette VHS, por no variar, porque ya sé que siempre empiezo con eso. Pues es que las películas clásicas así las vi, ese fue el formato.
algunas las vi en beta, otras en VHS, pero en este caso era un VHS importado que trajo mi papá de Estados Unidos. No estoy muy seguro, pero juraría que él visitó los estudios Universal. Lo que sí me consta es que sí estuvo en Epcot Center. Entonces, por ahí en uno de esos viajes, pues conoció, estuvo en algún lugar de estos y se trajo un cassette importado que tenía la versión sin subtítulos. Y pues en aquella época mi inglés no era tan bueno y aún así, pues entendí lo suficiente para disfrutarla. Hay varias películas que me aventé así en inglés sin subtítulos y que yo todavía no tenía un dominio del inglés suficiente, y me las aventé con lo puro visual. Yo creo que eso es lo que las hace películas importantes. Vi La noche de un día difícil, vi Help de los Beatles y vi El monstruo de la laguna, los vi sin subtítulos. Y bueno, pues son películas que aún sin entender lo que dicen los actores, se entiende la trama. Y yo pienso que esta película es la menor de todas. También fue una de las primeras que vi, pero es la menor. No porque fuera en sí una mala película, que no la es. Simplemente no tuvo el impacto cultural que tendrían los otros monstruos de la Universal. Es un disfraz menos popular de Halloween y, y más adelante lo voy a mencionar, pero es una de las que no tiene remake, que no tiene una forma moderna. Medio que sí, pero ahorita vamos a ver primero toda la historia para ver, para llegar a ese punto. El argumento que Fernando nos hizo el favor y tan puntualmente logró sintetizar no me parece particularmente original, porque tiene todos los clichés y los tropos del género de aventuras y los personajes arquetípicos del cine de aventuras. Creature from the Black Lagoon es deudora del cine de Tarzán, de Alan Quatermain, en el que los protagonistas son, de nuevo, como en casi todos los monstruos de la Universal, científicos que están en una expedición antropológica. Y bueno, haciendo memoria, creo que la única criatura que analizamos en esta colección y que no tiene que ver con científicos locos es el hombre lobo, porque si no son arqueólogos, son químicos, o son, bueno, siempre hay un científico ahí, alguien de letras involucrado. Y bueno, pues el pretexto es este fósil antropoide del que nos habló Fernando, que tiene rasgos batracios y que a mí me suena muy Lovecraftiano, y hay que reconocer que la película intenta tener cierto nivel de credibilidad, intenta apelar al conocimiento científico desde la fantasía, por supuesto. Se nota a leguas por el tipo de emplazamientos y de encuadres que esta es una película que fue filmada en tercera dimensión, en 3D, porque en 1954 se estaban viviendo los últimos años de la moda del 3D, porque no es algo moderno y no es algo reciente, y aunque en la mayoría de los cines pequeños de la película la terminaron viendo en 2D, y que es como se proyectaría al final en televisión con el tiempo, en los cines más grandes, más populares, bueno, no más populares, quiero decir los más, los que admitían más público, pues todavía se alcanzó a ver cómo era la intención del director. Tengo entendido que la versión en VHS se comercializó en los 80, pero no el cassette que tenía yo en mi casa, no ese que yo tenía era normal, pero la versión en VHS utilizaba el sistema bicolor de lentes rojo y azul clásicos de esos tiempos. No hay muchas películas que utilicen este sistema de 3D. Yo recuerdo ahorita puntualmente el DVD de Pesadilla en la calle del infierno, creo que es la 3 que tenía Fernando, que hasta traía sus lentes incluidos. Pero en general no es muy comercial este tipo de 3D. Ah, también Coraline. Coraline también se comerció así. Bueno, pues esta es una película de estudio. Eso también es importante decirlo. Ya el sistema de estudios está consolidado en 1950. La actriz Julia Adams
que es el valor femenino de la película, obtuvo el papel estando bajo contrato del estudio. Ya le hablaron, le dijeron, te presentas el sábado a tal película. Ni hizo casting, ni sabía de qué trataba. Esta no era una película de gran presupuesto y se nota, pero también es en esa inocencia que se encuentra la belleza del filme. Ya es una película de serie B, pero de serie B rica, no es una serie B pobre. Y es una historia que se inspira en La Bella y la Bestia, que tiene escenas sumamente sugerentes y eróticas, como va a ser una característica del cine B y del cine de explotación, pero dentro de los valores y reglamentos de la época. O sea, es sugerente, pero no puede ir más allá de ciertas líneas. Para nosotros esto lo ve un niño y dice, y nos da risa después de ver un video de reggaetón, pero pues sí, vemos escenas submarinas que fueron particularmente difíciles para los actores. Vestían este incómodo traje de buzo, que además era muy caliente, perdón, y lo tenían que portar durante 14 horas diarias. Y bueno, pues la película generó una comunidad de fanáticos sólida, dentro de los que se cuentan personas muy importantes, ¿eh? Y varias secuelas de esta película se filmaron. En 1955 salió Revenge of the Creature, que la dirige Jack Arnold, y en 1956 The Creature Walks Among Us, dirigida por John Sherwood. Yo no las he visto porque la mera verdad es que a mí no me llama tanto la atención como para clavarme. Seguro tendría que buscar en la red más oscura para sacarlas de algún torrent perdido, pero ya están. Perdón, para los fanáticos. Me dice mi mujer que le edite los bostezos, pero es que no los puedo evitar y está muy difícil andar capturando todos los bostezos. Que sirve este mensaje de disculpa para mi productora ejecutiva que me regaña de que bostezo. Bien, la primera película fue filmada en 3D, la de Jack Arnold, Revenge of the Creature, y porque ya se estaba muriendo el 3D, pero todavía se hacían películas, y ya la segunda ya fue flat, ya fue 2D. Y bueno, pues al final el destino de todas estas películas de monstruos de la Universal es el mismo de siempre. Acaban en comedias, creo que salen en una Boticostello. A Boticostello hicieron todos los monstruos de la Universal y termina siendo una farsa en sí mismo. Desde entonces no se ha podido concretar, aunque el proyecto sigue vigente, por eso le puse ahí en la fecha, le puse actualidad, porque todavía existe el proyecto de un remake oficial y sigue en lo que llaman coloquialmente el production hell, el infierno de producción en el que no la cancelan ni avanza. Tiene muchos años así, desde que iban a reiniciar el Dark Verso hasta la fecha se sigue barajeando. Y pues claro, tenemos, y aquí es donde viene la falsa secuela o la falsa versión moderna, Shape of the Water de Guillermo del Toro, que en 2017 le dio el Oscar a Mejor Director y que sí es prácticamente un remake de El Monstruo de la Laguna y que pues podríamos contarla como la versión moderna del Monstruo de la Laguna Negra, pero que no es, ni es una secuela oficial, ni es la historia tal cual del Monstruo de la Laguna Negra, solo está inspirada. Es como si el otro monstruo de la misma especie del de la Laguna Negra en el futuro tuviera estas experiencias, pero ahí está, pues, ahí está para goce y disfrute de todos. Y bueno, pues vamos a seguir esperando a ver qué pasa con este Monstruo de la Laguna. En el cine mexicano, que es otra historia, hay innumerables acepciones, porque todos los monstruos de la Laguna Negra aparecieron en el cine mexicano, sobre todo en el cine de luchadores, pero también en el cine de comedia. Yo no sé si era cine de comedia de veras, porque a mí me parece que como que intentan dar miedo, pero pues ya el cine de terror tiene esa peculiaridad que con el tiempo va perdiendo fuerza y se acaba convirtiendo en otro género.
pero yo me acuerdo muy bien de Clavillazo hablando del Huachinango a la parrilla, que era el monstruo de la Laguna Negra, y sale en otras muchas películas cómicas, y hasta sale, creo que en la de Chabelo y Pepito contra los monstruos, sale el monstruo de la Laguna Negra. Entonces, bueno, como todos los monstruos, como Frankenstein, como fue el hombre lobo, pues va a aparecer en otros iteraciones. Es más, hay luchadores que van a hacer máscaras similares o inspiradas en el monstruo de la Laguna Negra. Este, y ahí va a estar, pues es el menos exitoso, es el que menos se insertó en el colectivo, en el consciente colectivo, pero a su vez también es el más original del cine estadounidense. Está inspirado, ay, perdónenme, es que hubo un cambio de clima y me dio una tos horrible. Está inspirado, dice la anécdota, en que el director una vez se juntó a cenar o en una fiesta se encontró a Gabriel Figueroa, creo que con motivo del estreno de Citizen Kane, una cosa así. El dato bueno se los voy a poner ahí en las trivias del capítulo, porque la voy a reinvestigar. La cosa es que Gabriel Figueroa le contó de una leyenda mexicana de un hombre que vive en el agua, de un hombre submarino, y creo que es una leyenda indígena. Y este güey dijo, voy a hacer una película de eso, y se tardó 10 años desarrollando el proyecto hasta que salió el guión de La Bella y la Bestia y dijo, vamos a hacerlo con el monstruo de este y así va a ser muy original. Y así quedó, pues. Entonces, bueno, le voy a devolver el micrófono a Fernando. Cometí el pecado de decir mis mejores informaciones en el primer, en la primera, y ahora que me toque volver a hablar, ya no sé ni qué les voy a agregar, pero van a ver que encontramos algo. Por lo pronto vamos a escuchar a Fer y sus comentarios. Muchas gracias, Paquito. Se me hace muy interesante esta información que nos das pues de todas las apariciones del monstruo de la Laguna Negra, o digamos de las criaturas parecidas al monstruo de la criatura negra en el cine mexicano. Y no solo eso, sino como una leyenda justamente mexicana inspiró la historia de la película del monstruo de la Laguna Negra. También se me hace muy interesante lo que mencionas de cómo ya estaba tan consolidado el sistema de estudios que a la actriz nada más le dijeron, te presentas en el set y obviamente sin casting, obviamente sin darle mayor información sobre la película. Y así nada más a Julia Adams le dieron la instrucción de presentarse en el set. Yo pienso que pues esta época de oro del cine de estudio dio grandes resultados. Esta película es un ejemplo de ello. Creo yo que en lo técnico es donde la película verdaderamente se luce. Todas estas escenas subacuáticas con estos trajes que nos mencionas que eran pesadísimos, que estos trajes de buzo que tuvieron que usar los actores, pues representa una carga, un reto. También el traje del monstruo que a nivel subacuático funciona perfectamente, no se ve tieso, no se ve falso, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, sabemos que es un traje, pero se ve muy convincente, y la manera en la que se mueve en el agua, la manera en la que nada, yo sí siento que estoy viendo a una criatura no humana. Yo sí siento que estoy viendo a un animal de un periodo de hace millones de años nadando. Y no solo eso, sino el logro técnico de la cámara. Es decir, ya las cámaras pues ya tenían suficiente protección para andar nadando de arriba para abajo,
el camarógrafo, el trabajo de los camarógrafos, pues me parece extremadamente competente, me parece extremadamente de aplaudirse, es decir, me parece que estas tomas subacuáticas están perfectamente ejecutadas, muy fluido el movimiento de la cámara siguiendo a los actores, los encuadres perfectamente compuestos, es decir, no el hecho de que se hayan ido adentro de la laguna a filmar, no entorpeció el oficio de la película, no desmejoró, no hizo que se sintiera torpe o que hubiera defectos. Me parece que son secuencias con una manufactura impecable y ese me parece el mayor logro de la película. Otra cuestión que estaba yo pensando hace rato es que estamos ante una de las primeras películas de esas que se tratan de un grupito de personas atrapadas lejos de la civilización y que son acosadas, que son espiadas por una criatura sobrenatural y que los va matando uno por uno, como por ejemplo como la película de Predador, este, que llegan este grupo de soldados y una criatura sobrenatural los va espiando. Me parece que esta película de la criatura de la Laguna Negra, pues ya nos está dando la pauta para ese tipo de películas, para la estructura de ese tipo de películas, de cómo primero los va observando, de cómo hay incluso hasta tomas subjetivas, de cámara subjetiva, es decir, desde el punto de vista de la criatura, un suspenso que se va construyendo poco a poco, muertes misteriosas, una revelación del monstruo que va poco a poco, que no llega desde las primeras escenas. Creo que ya esta película ya lo tiene y lo volveremos a ver en los años 80 innumerables veces como esa película de Depredador, como en la película de Alien, de Ridley Scott, y en monstruos como posmodernos que hemos ya comentado en este podcast, que ya hicimos capítulos dedicados a pues a esos monstruos que son realmente, que son seres humanos, modificados de algún modo, como Jason Voorhees, que también salió de la laguna o del lago, curiosamente, pero que resucitó de alguna manera inexplicable y nadie nunca lo explica, lo cual me parece un gran acierto. Pero esta saga de Viernes 13 también, como nos van mostrando esta criatura. Bueno, en la primera película es la mamá, pero en las otras películas, pues esta criatura resucitada. O el caso de Michael Myers, que es un ser humano que de algún modo se volvió indestructible y que también los va acosando, los va cazando. Esta cuestión del monstruo cazador, creo yo que ya lo tiene la película del monstruo de la Laguna Negra y que lo logra de una manera impecable. También, por supuesto, como ya nos había dicho Paquito, pues que es esta versión de ese mismo tipo de mito que hizo Guillermo del Toro y que es lo más cercano a un remake, eh, pues sí, pues es sin lugar a dudas eh, una película totalmente inspirada, porque incluso tenemos la historia de amor en la película de Guillermo del Toro, La forma del agua, una historia de amor que sí se consuma, lo cual está padre, ¿no? Porque incluso no sé si me lo imaginé o si escuché a Guillermo del Toro, disculpen, no sé si lo escuché a Guillermo del Toro decirlo, pero creo que la forma del agua es como una manera de decir, de hacer como una especulación o una versión alterna en la que el monstruo sí se liga a la chica, en la que la chica se enamora del monstruo. Y eso
Me parece muy, pues, interesante por parte de Guillermo del Toro, que además es mexicano y que conecta con todo esto que nos estaba diciendo Paquito de, pues, de la relación de México con estas criaturas subacuáticas. También me parece muy interesante lo que mencionas, que en estas películas de la Universal, exceptuando El Hombre Lobo, siempre hay un científico loco. Eso también, esa figura del científico loco, del científico obsesionado, del científico que termina cargando muertes en su historial, en su vida, o sea, en sus manos, termina un científico que indirectamente y también de manera involuntaria termina con sangre en sus manos de manera trágica por su obsesión por descubrir algo que es mejor que los seres humanos no toquen. Y eso me parece bien interesante de lo, por ejemplo, de Frankenstein. Es mejor no jugar a ser Dios, que por algo la novela, el subtítulo de la novela es el nuevo Prometeo. En el caso de la momia, pues es un hombre resucitado, literalmente resucitado, pero que se hace pasar por un ciudadano normal y que también tiene fines no muy, digamos, no muy éticos, o en el caso obviamente, del hombre invisible, pues también es un hombre que le jugó a ser Dios, que quiso, pues, lograr cosas que resultaron perjudiciales, es mejor no moverle. Y en el caso de la criatura negra, perdón, de la criatura de la Laguna Negra, pues también es un caso, un otro caso pues, de un científico que hubiera sido mejor que hubiera dejado en paz a este monstruo, porque costó muchas vidas. Entonces, me parece interesante este tema recurrente del científico, del investigador, que en su afán por la ciencia termina causando catástrofes. Y bueno, yo con esto termino mi segunda participación y le cedo y le regreso el micrófono a Paquito. Yo, Fernando, fíjate que ahorita que estábamos platicando, sí, sí se me ocurrieron cosas que no se me habían ocurrido y que qué bueno que no las dije. Es que estaba pensando que justamente pues el monstruo de la Laguna Negra, yo lo dije en mi primera participación, es muy deudor del cine de aventuras, del cine de Tarzán, del cine de Alan Quatermain, de estas aventuras de los antropólogos o aventureros que se sumergen en las selvas vírgenes y descubren templos antiguos y que descubren culturas y civilizaciones aisladas del mundo y que están lejos del mundo oriental y occidental, porque justamente el monstruo de la Laguna Negra ocurre en 1954, al final de esta etapa del cine. ¿Por qué? Porque todo el siglo XIX, la historia del mundo occidental se centra en el imperialismo y en la expansión agresiva de los poderes imperiales en el resto del mundo. En el siglo XIX tenemos Estados Unidos, una nación joven que empieza a expandirse y que coloniza a la fuerza, que le gana a la malagueña territorio al México antiguo, le rebana la mitad del territorio, compra Alaska, compra Francia, compra aquí y allá y se está estableciendo. Tenemos Inglaterra que se está expandiendo por todo el mundo, pierde las colonias de América, pero empieza a ganar territorios en otros lados, en la India, en Asia, en África. Pues África se lo empiezan a repartir con cuchara grande. Francia, Bélgica, los grandes poderes imperiales empiezan a expandirse agresivamente. Pero este imperialismo se da porque para los poderes imperiales el tamaño, o sea, la cantidad de territorios dominados equipara al poder
Entonces, entre más territorios dominen y controlen, sobre todo territorios ultramarinos, pues van a controlar al mundo y literalmente van a ser dueños del mundo. China sufre una devastación después de siglos de tener un sistema de gobierno y una forma de vida, pues es devastada por los poderes del occidente, tanto que los lleva a una revolución, la revolución china. Lo mismo pasa con otras naciones del mundo. Corea se la pelea a Japón, se la pelea a Rusia, todo el mundo se anda peleando Corea, pero a nadie le pregunta a Corea con quién quiere estar. Y África ni se diga, ¿no? La explotan todo lo que pueden de los recursos naturales, se llevan a su gente para venderla como esclava. Ese es el imperialismo, es expandirse agresivamente. Y el imperialismo también tiene esta visión, porque voy a parecer panfleto chairo, pero no es historia, es historia, no es opinión. El imperialismo tiene esta visión de que ellos tienen la obligación dada por Dios de llevar la civilización al mundo salvaje, porque la cultura occidental consideró en ese momento que ellos eran los que poseían la verdadera civilización y todo lo que no se pareciera a ellos no era civilizado. Así que cuando ellos llegaban a los pueblos y los dominaban, pues era con el pretexto de llevarles educación, de llevarles tecnología, de llevarles una cultura moderna. Ese era el pretexto, pero nunca fue una creencia de corazón, de bondad, pues al final lo que querían eran los recursos de estos lugares. Bueno, pues el asunto es que la gran ironía del imperialista es que ellos son menos, están mejor armados, pero son menos. Entonces, en las colonias, los colonizadores le tenían terror a los colonizados, porque si en algún momento se levantaban, pues los iban a matar, pero de la manera más cruel. Entonces, era un ciclo vicioso de odio y de violencia, porque maltrataban y oprimían a los pueblos por el terror que tenían de que los pueblos se levantaran y los maltrataran, los mataran, los torturaran y así. Esto es el monstruo de la Laguna Negra. Esta visión es un grupo de occidentales, en este caso de estadounidenses, pero de hombres blancos que entran a un territorio que no les corresponde y que meten cuchara y que empiezan a incomodar a los nativos y que cuando los nativos empiezan a defender, los retratamos como monstruos. Pero claro, estos nativos monstruosos se van a enamorar de nuestras mujeres porque nuestras mujeres son más bonitas. Y ya todo empieza así. Yo me empecé preguntando, ¿por qué King Kong se va a enamorar de una mujer humana? ¿Qué rasgo tiene la mujer humana que le parezca hermoso a un gorila? Si está toda pelona y flaca, ñanga, no tiene músculo, no tiene carnita. Debe ser feo para un gorila, debe ser fea una mujer humana, capaz que no saben ni distinguir entre hombres y mujeres, porque los rasgos que nosotros apreciamos no son los rasgos que aprecian los gorilas. Y entonces yo veo al monstruo de la Laguna Negra y digo, ¿por qué el monstruo de la Laguna Negra iba a encontrar hermosa, porque él iba a parecer bella una persona que no es de su especie, que no se parece a él? Pues claro, pues porque es blanca, porque es mujer blanca, porque tiene todos los valores de belleza que los occidentales le atribuimos a la belleza. Y es una visión colonialista que se está muriendo en los 50. No se está, o sea, la intención va a seguir ahí porque estamos en el 2025 y sigue ahí. O sea, si desde el 2025 seguimos pensando así, imagínense en los años 50. Pero ¿qué creen? En 1954 se estrena la película que va a cambiar todo.
Godzilla. En Japón se estrena Godzilla el mismo año que el monstruo de la Laguna Negra y comienza el ciclo de monstruos nucleares del que nos habló Fernando, del terror a la radiación, del terror a los monstruos. Y fíjense, la bomba atómica ocurrió en 1945. O sea, tenían 9 años de haber ocurrido, pero para 1954 ya estamos sumergidos completamente en el terror nuclear, en la Guerra Fría. Es la guerra de Corea, las facciones del mundo dividen al mundo en primer mundo y segundo mundo, y todos los que no quepan ahí son tercer mundo y son sacrificables. Entonces, con la llegada de Godzilla, se va a terminar el ciclo de los monstruos de la Universal. Claro que va a haber otras muchas películas, pero jamás van a tener el impacto cultural ni mediático que tuvieron las películas anteriores, porque ahora lo que vamos a querer ver son películas que nos hablan de nuestra realidad. Entonces vamos a ver películas de invasiones extraterrestres, películas de los monstruos radioactivos, películas de devastación. Vamos a empezar a ver que si terremoto, que si incendio, que todas estas cosas tienen que ver con el momento histórico que se está viviendo. Y el monstruo de la Laguna Negra nos habla de un momento que ya se acabó, de un momento que ya no es. Y yo creo que por eso es el monstruo menos popular, porque ese ya no nos habló al espíritu de los tiempos como otros monstruos, porque la gente ahora el terror que le tenía a la ciencia no era la ciencia por la ciencia, sino era al uso faccioso de la ciencia por el poder político. Tenemos los body snatchers, estas películas van a nacer porque hay un cambio de paradigma, hay un cambio de paradigma histórico. Y en ese intersticio se encuentra el monstruo de la Laguna Negra, justo en ese espacio entre los monstruos de la antigüedad, entre la Mancha Voraz y esas cosas. Bueno, creo que la Mancha Voraz es más para acá, pero el hombre lobo, la momia y el hombre invisible y todo eso, y la modernidad que es la Segunda Guerra Mundial ya terminó, pero todos estamos al borde de la tercera y sabemos que la Tercera Guerra Mundial va a ser la que va a arrasar con todo el planeta. Tienes Omega Man, tienes Soy Leyenda, tienes pues Gojira en Japón, tienes los monstruos gigantescos, Mothra, Gamera, bueno, casi todos son japoneses, pero nos los copiamos porque así nos gustan. La mujer de los 50 pies, el ¿cómo se llama? El increíble hombre que se encoge. Todas esas películas tienen ya esa nueva tónica, la tónica de la nueva realidad que estamos viviendo. Yo quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a mis sospechosos comunes, a la gente que con lealtad nos ha estado escuchando. A mí me da mucha emoción ver que ya tenemos 100 seguidores en YouTube. Pues ya, yo sé que para mucha gente eso no es nada, pero para nosotros es bien bonito porque todos los que nos escuchan son gente que nos quiere, son gente que nos ama, porque solo nuestros amigos nos siguen. Como esto no está ni monetizado, pues no, nada más vive del amor. También tenemos un aumento en las vistas, tanto en YouTube como en Facebook. Ya estamos presentes en Spotify. En Spotify casi no nos escuchan, pero sí hay uno que otro perdido que nos escucha por ahí. Y pues para mí es un motivo de orgullo. Quiero saludar a Víctor Domínguez, mi hermanito, que es el que fielmente cada jueves ahí está esperando el episodio. También quiero saludar a Abraham González, que es el más rápido comentador de YouTube, es uno de los que más nos pone comentarios en YouTube y eso me alegra. A veces escucha episodios de películas que no le gustan y que no va a ver, pero pues nada más por escucharnos y eso me da mucha alegría y mucho gusto. Le mando un saludo, por supuesto, a Briseidi Torres, a Fernando, eh, a Omar Chipi López, que espero que me escuche, porque como nunca comenta, pues entonces no sé si nomás le pone like para bien por ti, pero espero que sí me escuche.
algún día nos compartirá su sabiduría en los comentarios. Y a mi esposa Carolina González, que en este momento ella está pues dándome este espacio y este tiempo para estar con ustedes. A mi hijo Mario Humberto, que pasó la noche con los abuelos, entonces hoy sí me dejó despertarme tarde y a quien le agradezco mucho existir porque este programa se lo dedico con mucho amor para que tenga un testimonio del mucho amor y cariño y admiración que su papi tenía por él. Y te devuelvo el micrófono, Fernando, con un abrazo y agradeciéndote porque ya terminamos enero 2026 y vamos que volamos para el episodio 300. ¿Cómo la ves, Fernando? Muchísimas gracias, Paquito. Yo también te mando un abrazo y un agradecimiento porque si no fuera por ti, si no fuera porque de algún modo salió a la luz que yo solo había visto Drácula de las películas de los monstruos de la Universal, si no hubiera sido por esa charla que tuvimos, este ciclo no existiría y yo seguiría en la ignorancia cinematográfica respecto a estas películas tan relevantes. Yo quisiera, por último, nada más para despedir, hacer énfasis en lo acertado que es tu análisis de cómo esta película de la criatura de la Laguna Negra tiene todavía una visión del siglo XIX, de esta visión colonialista, de que incluso los nativos se enamoran de las mujeres de los colonizadores y que definitivamente, como bien mencionas, cambió por completo las cosas o las criaturas a las que les tenían miedo en los años 50 y 60, y como Godzilla, justamente como los monstruos atómicos, los extraterrestres, la mujer gigante. Me parece interesantísimo cómo mencionas este cambio a la modernidad y que me parece que también va de la mano con lo que muchos analistas han hablado sobre el cine de terror posmoderno, por llamarlo de algún modo, de los años 70 y 80 en los que el monstruo se convirtió que el ser humano se convirtió en el monstruo, y estos casos como la última casa a la izquierda de Wes Craven, como la masacre de Texas, Halloween, Viernes 13, todas estas películas en las que los analistas mencionan que el estadounidense promedio de pronto dejó de tenerle miedo a la bomba atómica y a la guerra nuclear y a los extraterrestres, y de pronto le empezó a tener miedo al vecino o a una familia de tejanos, de caníbales tejanos, ¿no? De pronto el ser humano le empezó a tener más miedo al propio ser humano que a criaturas sobrenaturales. Entonces creo que es interesantísimo cómo evoluciona el cine de terror, cómo evolucionó en ese sentido. Y con esto termino, no sin antes mandarle un abrazo y un agradecimiento a Carolina González, que es nuestra productora ejecutiva, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Un agradecimiento profundo a Paquito, que se toma todo este tiempo para que este podcast sea una realidad, y un agradecimiento profundo a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!